Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su programa Instrumento Escogido. Damos muchas gracias a Dios porque nos permiten esta tarde de miércoles 10 de septiembre estar compartiendo con cada uno de ustedes de estas hermosas reflexiones acerca de esta serie que hemos estado compartiendo de la oración con este tema acerca de lo que compartía yo hace un momento con ustedes, el tema, el ataque sobre el evangelio en las iglesias. Terminamos con lo que pasaba en las iglesias de la región de Galacia y la iglesia de Corinto, porque fueron dos cartas que fueron escritas a esta iglesia y cómo pues el ataque hacia el evangelio está desde la iglesia primitiva y obviamente conforme ha pasado el tiempo y Jesucristo mismo dijo que tuviésemos cuidado con los falsos maestros, los falsos profetas y que no nos dejásemos engañar, puesto que ellos iban a tratar, el enemigo iba a tratar de engañar si fuese posible aún a los escogidos. Entonces, inclusive la carta a los Hebreos nos dice también, mirad y estar firmes para que nosotros podamos estar firmes en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para no caer en los lazos del engañador y que no caigamos en los desvíos, en las falsas doctrinas, en las falsas enseñanzas, que ya si tú te vas ahí en programas anteriores puedes darte cuenta en cómo vimos el falso evangelio de la prosperidad, el evangelio del tómalo, arrebátalo, decláralo, decrétalo y demás, que tampoco es bíblico, de temas en cuanto a que tu palabra tiene poder. No, el único que tiene poder en sus palabras es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios, que al momento de decir las cosas fueron hechas, no nosotros. Entonces, ¿cómo tuercen las Escrituras? Y que si nosotros no estamos firmes en las cosas de Dios, en el verdadero evangelio, pues desde aquel entonces podemos darnos cuenta que ya estaban las falsas enseñanzas, doctrinas, y pues vamos a terminar de
verlas a través de las Escrituras y cómo, pues yo aquí me imagino el apóstol Pablo molesto por cómo les está escribiendo, por cómo, o sea, pues yo pongo ahí acentos en este tipo de, pues sí, de exclamaciones, de llamadas de atención, porque vienen ahí los signos de exclamación, el cómo me imagino yo al apóstol Pablo, o sea, diciendo, ay, estos hermanos, o sea, y cómo él lo expresa en varias cartas, que lo que más le podía a él, no en su físico, no en sus sentimientos ni en sus emociones, sino esa carga espiritual que él tenía, era sobre los hermanos en la fe. Y cómo lo que él les había enseñado, que no fue, dice, yo no lo recibí ni lo aprendí por ningún hombre. O sea, a mí no me lo enseñó nadie, ningún ser humano, sino que yo lo aprendí por revelación a través de Jesucristo resucitado. Fue quien me lo mostró y me lo enseñó. El apóstol Pablo, o sea, fue el último de los apóstoles, y cómo él no estuvo como los 12 enseñados día a día con nuestro Señor Jesucristo, haciendo milagros, escuchando las enseñanzas, estando a sus pies, escuchándole hablar, caminando con Él, escuchando sus parábolas, esas enseñanzas que Jesucristo estaba dando, viéndolo, observándolo, preguntándole. Él no lo tuvo de esa forma, pero con Cristo resucitado, en esa revelación, es que él lo aprendió de primera mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver cómo, pues, este ataque con el Evangelio, o sea, ataque en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es tremendo, y cómo, pues, los Gálatas ya estaban siendo mal enseñados por otras personas. Y el apóstol Pablo les dice, no, yo les enseñé. Y así como a mí me enseñaron de primera mano, eso yo se los enseñé, se los hice saber así tal cual, fresquecito el Evangelio, así como yo lo aprendí, yo se los estoy enseñando a ustedes. ¿Y qué les está pasando? Y vamos a ver de toda la carta ciertos textos solamente, porque como de todo esto, o sea, no hay forma en que estos hermanos, si estuviesen firmes en la enseñanza que el apóstol Pablo les había dado, pues no debían ellos haberse desviado de las enseñanzas que recibieron de él. Entonces, aquí las palabras claves de esta epístola son la gracia, es el evangelio, la fe. Y pues el apóstol Pablo es muy claro en esta carta. Y bueno, sé bienvenido a tu programa Instrumento Escogido. Tu servidora, amiga hermana Roxana Saucedo, te manda muchos saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Gracias a Dios que nos permite estar bajo la cobertura de Neuma Multimedia y pues puedes localizarnos de esta forma en diferentes medios, o igual puedes hacerlo en la página oficial de Facebook como Instrumento Escogido, y así puedes escuchar diversas transmisiones de tu programa. Vamos a estar orando para poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, de tu revelación, Señor Santo, a nuestras vidas, es por medio de lo cual nosotros podemos aprender cuál es el verdadero evangelio, y que tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad para poder discernir, Señor, en aquellos tiempos y en este tiempo, Señor bendito, acerca de tu verdad,
acerca de Jesucristo, del verdadero evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, porque si en aquel momento ya había muchas falsas enseñanzas, al día de hoy, como lo vimos en semanas anteriores, el día de hoy hay mucho más, Señor. No permita, Señor, que nos desviemos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino que estemos y nos mantengamos en tu camino, que el camino es Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo, te lo ruego, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Y bueno, aquí como los Gálatas estaban siendo mal enseñados, y así un breve recuento en cuanto el apóstol Pablo prácticamente inicia así su carta, donde les dice, estoy maravillado, o sea, estoy maravillado, pero como diciendo, o sea, entre asustado, sorprendido, enojado, o sea, molesto, o sea, no doy crédito de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y añade, y no es que haya otro evangelio, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver cómo los falsos maestros en aquel momento son nombrados un poquito más adelante, son los judaizantes. ¿Qué querían ellos hacer? Querían imponer la ley, la circuncisión, la ley mosaica, la ley de Moisés, como requisitos para la salvación, diciendo, ok, o sea, tú quieres hacerte cristiano. Bueno, antes de hacerte cristiano debes cumplir con esto de la ley. ¿Para qué? Para que pasas a ser parte de ahora sí un cristiano. Bueno, y decían los gentiles, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, te tienes que circuncidar y tienes que cumplir la ley. El ayunar, el ofrendar y el hacer ciertos requisitos, rituales, tradiciones que ellos tenían. Y el apóstol Pablo dice, no. Y es que realmente toda la ley y todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo. Y si nosotros queremos, aún al día de hoy, decir, es que son esos requisitos para la salvación, queda en poco el sacrificio único y perfecto de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Entonces, no sería de esa manera, porque entonces cumple con la ley. ¿Y para qué vino Cristo a morir por nosotros? Sería una cosa ilógica. Entonces no es de esa manera, porque la salvación no se gana con obras, ni con rituales, ni con tradiciones, sino únicamente por la gracia de Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no por obras, pues es un don, es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, nos dice en Efesios. Entonces, ¿cómo al día de hoy también corremos el riesgo de añadir requisitos humanos al Evangelio? ¿Cómo? A ver, hermana Roxana, ¿cómo es eso? Bueno, cuando te dicen, sabes que mira, al día de hoy tienes que hacer esto o aquello para que seas salvo. Ejemplo, mira, ¿quieres ser salvo? Tienes que servir, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, porque si no, te vas al infierno. Y tienes que servir en esto y en lo otro y en aquello y estar aportando y aportando y aportando, porque si no, te vas al infierno. No, o sea, no es de esa forma. Cuando uno es salvo, en ese texto que te acabo de mencionar, que no somos salvos, o sea, que nosotros realmente somos salvos por la fe, dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Al siguiente texto, en Efesios 2:10, dice que nosotros hacemos las obras que Dios de antemano preparó para que tú y yo anduviésemos en ellas. Y hacemos esas obras como el reflejo, el resultado
de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces es como para dar a conocer que somos hijos de Dios y que estamos reflejando a nuestro Señor Jesucristo para con las demás personas como un testimonio. Y hacemos esas buenas obras para que las demás personas vean que nosotros somos diferentes y las hacemos a nuestro prójimo, o sea la persona que sea, siendo un ser humano, nosotros le servimos, le ayudamos, le damos. ¿Por qué? Porque es un ser humano creado a la imagen y semejanza de nuestro Dios y nosotros sabemos su valor. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, no es para nosotros una carga. Claro que no, es algo que lo hacemos reflejando el amor de Dios para con los demás. Y es sin esperar nada a cambio. Entonces, nosotros podemos ver cómo la fe única y exclusivamente en nuestro bendito Salvador Jesucristo es suficiente. Cada uno de nosotros estamos confiando en la gracia de Cristo o en nuestras propias obras para ser aceptados por Dios. Aquí ya estaban ellos poniendo muchos requisitos para que ellos pudiesen ser salvos. No, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir con esto de la ley, tienes que hacer aquello. No, ya no era necesario. Ya no era necesario. Esas tradiciones que ellos tenían, eso ya no era necesario para la salvación. Pero los judaizantes querían que los nuevos creyentes, los gentiles, hicieran eso para que formaran parte de la familia de la fe. Entonces, nosotros podemos ver cómo esas diferencias con el verdadero evangelio eran marcadas. Y el apóstol Pablo añade, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y repite, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estamos capítulo 1 de Gálatas, versos 8 y 9. Y ese falso evangelio está basado en la ley, en obras y en méritos humanos. Y ni aun los ángeles, ni el superapóstol, el superprofeta y quien superpongas ahí, si te anuncia algo diferente a las escrituras, no hagas caso. Aunque te profetice millonadas y te baje el cielo y las estrellas, no hagas caso. Si no va conforme la palabra de Dios, ten cuidado, no hagas caso, porque el verdadero evangelio está basado en la fe, en Jesucristo y en lo que Él hizo, o sea, cómo Él vino a este mundo. Fue por obra del Espíritu Santo, su vida perfecta, sin pecado. Él murió en la cruz, sin pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y ahí llevó nuestra culpa. Y en la cruz llevó nuestros pecados. Y Él resucitó, venciendo la muerte, el pecado y a Satanás. Y hay pruebas contundentes de que Él resucitó y nunca se encontró el cuerpo, porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él está vivo. A diferencia de el resto de los seres humanos, de Pedro, de Pablo, de María, de José, de todos los demás seres humanos. Cristo está vivo. Y esa es la obra consumada. Y Cristo, dicen las Escrituras, que va a venir por segunda vez, pero ya no en este aspecto en cuanto a gracia para perdón de nuestros pecados, sino que va a venir ahora como juez. Este abogado que ahora tenemos, abogado tenemos para con el Padre, que es ahorita nuestro Señor Jesucristo,
que aboga e intercede por nosotros ante el Padre, posteriormente, en su segunda venida, va a venir como juez justo. Y no va a haber como un, es que dame chance, mira, es que mira. No, va a venir como juez. Entonces, ahorita es el tiempo de salvación. Y como nos dice la palabra de Dios ahí en el 2:16, porque nosotros podemos observar cómo la palabra de Dios nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, les está aclarando el apóstol Pablo, sino por la fe en Jesucristo, diciendo, ¿sabes qué? Ya olvídate de la ley, porque el hombre no está siendo justificado por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, ¿te fijas que había un estira y afloja, es que mira, y unos que sí? No, Pablo les está aclarando. Y añade en el 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y añade, este texto tú te lo sabes, estoy segura, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y añade, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Te fijas? Fíjate en este texto, es punto clave. No desecho la gracia de Dios. Estamos capítulo 2, verso 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, si nosotros seríamos justificados por la ley, entonces, ¿para qué muere Cristo por nosotros? Si somos justificados por la ley, estaría de más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué viene a sufrir, a morir por nosotros? Estaría de más todo ello. Y es por eso que no existe otro evangelio. La única salvación es por fe en Cristo, sin añadir rituales o requisitos humanos. Ya no hay pretextos. Al día de hoy debemos discernir entre un evangelio, el evangelio que es por medio de la gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios, un regalo de Dios, o un evangelio distorsionado que busca control, legalismo o prosperidad material. Mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que... No, por favor, no hagas caso a nada de eso. Es por medio de la gracia, única y exclusivamente. No necesitas cumplir con ciertos requisitos. Es que te hicieron esto de chiquito y te hicieron aquello y te hicieron aquello y luego cumpliste con esto. Entonces, ¿podrías calificar para...? No es de esa manera. Por eso, en las demás creencias en el mundo es el esfuerzo humano por tratar de hacer a Dios a nuestra conveniencia. Y en el Evangelio de Jesucristo es Dios que por su gracia, por su amor para con nosotros, es quien pone los medios de salvación, única y exclusivamente a través de Jesucristo, para nuestra salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo, en su Hijo. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo eso. ¿Estamos recibiendo un evangelio puro o uno mezclado ahí como que le están ahí metiendo cosas raras, mezclado con intereses humanos? Tengamos mucho cuidado,
porque es cuando el apóstol Pablo, yo me lo imagino así como que, ay, ¿qué les está pasando? Y dice, Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿A qué te suena este versículo? ¿Te acuerdas? El oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y es por eso que somos salvos por medio de la fe. Y cuando nosotros somos salvos, somos sellados por el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo, esto solo quiero saber de vosotros. O sea, díganme, explíquenme bien. ¿Recibiste el Espíritu por las obras? El Espíritu con E mayúscula se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Lo recibiste por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Te fijas cómo les está explicando? Y añade, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora están acabando por la carne. Y lamentablemente en muchas congregaciones, a veces así es la gente. Empiezan muy bien escuchando el Evangelio y después se van dejando llevar. ¿Y sabes por qué pasa todo esto? Una sola razón. No leen las Escrituras. Y si no leemos la palabra de Dios, la gente, ay, es que habla tan bonito, es que dice las cosas tan bien, pero no escudriñamos las Escrituras para ver si lo que está platicando coincide con la palabra de Dios. A mí no me interesa que platique bonito y que diga las cosas bonito y que cuente las cosas bonito. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que hable la palabra de Dios y que sea el texto congruente con el contexto de lo que se está hablando y que no nada más me hable de prosperidad y de dinero y de bendiciones. Y eso no es el Evangelio. Ya lo vimos también aquí. No, ponte a analizar para empezar la vida de Jesucristo, donde dice que Él bien próspero y que, no hombre, puro derroche y pura bendición y para empezar por nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí síguele con todos los apóstoles. ¿Cuál de ellos vivió en prosperidad, en opulencia, No seamos cristianos terrenales y que nada más estemos enfocándonos en el dinero. Tengamos cuidado, porque eso es otro evangelio y no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este momento? Ellos estaban abandonando la verdad de Jesucristo por volver a la esclavitud de la ley. No podemos nosotros hacer eso. Por eso los judaizantes tienen que hacer esto. Tienen que ayunar no una vez, como decía la ley, 2 veces. Tienen que cumplir con las ofrendas, con los diezmos. Tienen que circuncidarse. Tienen que cumplir con aquello. Y tienen que, y no caminar más de esto porque eso es pecado. Y tienen que, ya todo eso pasó. Porque en Cristo estaba el cumplimiento de la ley. Y cambiar, aunque sea poquito, cambiar el Evangelio es como negar la cruz de Cristo. Y eso no lo podemos hacer. Pablo no toleraba que los creyentes fueran engañados ni esclavizados. No, aquí se ve. Y yo creo que me quedo corta
a la exclamación que él ha de haber hecho, porque si a mí me da no sé qué, que no sé yo, al momento de estar leyendo esto, imagínate a Pablo, que él lo aprendió de Jesucristo y él de primera mano lo estaba enseñando, y que salgan con esto. O sea, de plano. No sé en qué tono lo ha de haber dicho, pero no era como para decirlo muy, ay, hermanos, miren. No, es que te da. Así el celo por las cosas de Dios. Es como cuando tienes hijos o familiares y les has enseñado el camino de Dios, y luego de repente te los encuentras allá, o te dicen que están en el mundo haciendo cosas que dices, pero ¿cómo? Si no estaba el domingo en la iglesia levantando las manos tan bonito, tomando la Santa Cena, y luego allá en el mundial escuchando gente que música mundana y haciendo cosas que, y dices tú, ay, Señor Santo. O sea, dices, pues qué parte de toda la explicación que se le ha estado instruyendo, exhortando en amor, compartiendo de las Escrituras, qué parte de todo eso no le quedó claro. Pero pues bueno, nuestra tarea solamente, como compartía en la mañana en un estudio bíblico, nuestra única tarea como hijos de Dios es compartir el Evangelio, sembrar la semilla, y quien va a hacer todo lo demás es nuestro Dios. Así es que, al día de hoy, ¿qué haría Pablo en nuestras vidas? Pablo nos exhortaría a no aceptar doctrinas que nos esclavicen con nuestra fe, o con cargas que Cristo ya quitó de nuestras vidas. De que tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, tienes que vender, tienes que aportar, tienes que hacer y tienes que... nos diría, no, hermanita, ya no tienes que hacer nada de esto. Es que tienes que demostrar que eres buena cristiana. No, hermanita, no. Tu salvación ya está, o sea, no, que no te amenacen con nada de eso, no te preocupes. Al día de hoy estamos permitiendo que nos roben la libertad que Cristo ya compró en la cruz, con falsas enseñanzas, con ese falso evangelio. Y es cuando aquí toma este versículo, que ya viene también en Romanos y viene también en el Antiguo Testamento. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, y es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Viene en Romanos, viene en el Antiguo Testamento, y nosotros podemos observar cómo a través de las Escrituras podemos nosotros observar que es Cristo el que nos redimió de la ley, el que nos redimió. Fíjate, en el verso 13, estamos Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y es por la fe que nosotros recibimos la promesa del Espíritu. La ley no daba al Espíritu Santo. La gracia es la que nos otorga ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, nosotros podemos observar cómo en la defensa del Evangelio es algo hermoso que nosotros podemos hacer nuestro, porque nos dice un poquito más adelante que ya en Cristo nosotros somos hijos de Él, y que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Diciendo, sabes que tú ya no necesitas las cosas de la ley, porque Cristo ya pagó el precio, Cristo ya lo hizo todo por ti y por mí, de tal forma que ya no tenemos que estar cumpliendo todo eso. Ya no, cuando Jesucristo vino en el 4:4 dice,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, que en la traducción quiere decir papito. Entonces dice, así es que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Te fijas todo lo que la ley te mantenía en un estado, pero por medio de Jesucristo, tú y yo ahora somos herederos por medio de Jesucristo? Y ya Dios no es solamente el Dios creador, ahora es nuestro Padre celestial, porque hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Por eso la ley ya no tiene nada que ver, porque ahora somos hijos y somos herederos por medio de Cristo. ¿Y qué heredamos? Todo lo que Cristo tiene como hijo, nosotros en automático lo heredamos. O sea, ¿te fijas todas las bendiciones que estos hermanos de la región de Galacia estaban perdiendo por obras de la carne? Porque si ayunan, porque si ofrendan, porque si la circuncisión, porque si... O sea, mira de lo que estamos hablando. Ahora somos hijos y somos adoptados, somos redimidos y somos herederos. Estamos en el 4 del 6 al 7. Oye, esas riquezas espirituales por medio de Cristo Jesús son mucho más. Es que hasta me quedo sin palabras. No hay comparativo. Por eso el apóstol Pablo dice, o sea, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe que quieran todo lo que Cristo ya hizo por nosotros? Lo quieran meter y encajonar a la ley para hacernos esclavos de la ley, cuando en Cristo nosotros somos libres. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y ya no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Te fijas cuán diferente es el evangelio que ellos estaban llevando a lo que realmente Pablo les había presentado? Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el evangelio es libertad en Cristo, no esclavitud bajo la ley. Pablo presenta su propia vida como testimonio de esa gracia. El evangelio no solamente es doctrina, que doctrina es enseñanza, sino es una transformación real en nuestras vidas. Y nuestra defensa acerca del evangelio debe ser con convicción, con firmeza y con nuestro testimonio de vida, de tal forma que nuestra vida debe ser totalmente diferente. En mi persona debe ser una Roxana antes de Cristo y una Roxana después de Cristo. No puedo ser la misma. Hay un canto de, si mal no recuerdo, creo que es de Redimidos, de no puedes chocarte con la cruz y seguir siendo igual. No. O sea, no puedes toparte con nuestro Señor Jesucristo, con su cruz, y decir que eres salva y seguir siendo como eras en el mundo. No. Debe haber un antes y un después. Debe haber un cambio, una transformación, porque has sido sellada por el Espíritu Santo. Eras esclava del pecado y ahora eres libre en Jesucristo, por el Evangelio de Jesucristo, por lo que Él hizo ya en la cruz por ti. No puedes quedarte en la misma situación si realmente entregaste tu vida a Jesucristo. ¿Estamos viviendo como libres en Cristo o como esclavos de un sistema religioso?
Por eso, lamentablemente, hay muchos que están dentro de la iglesia que lamentablemente se llaman a sí mismos cristianos. Pero cuando tú los ves en la calle, en su trabajo, en la escuela, dices, ¿pero cómo? Si es el hermano que está en la iglesia, pero mira cómo habla, pero mira cómo viste, mira lo que hace, mira cómo se desenvuelve, mira cómo... Y dista mucho de lo que es un verdadero cristiano. Entonces, esto debe ser totalmente diferente. Cada uno de nosotros debemos estar en el Evangelio de Jesucristo. Porque dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y añade el apóstol Pablo, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, y fíjate, me llama la atención esto porque pues dicen que desde que el apóstol Pablo tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, camino a Damasco, ya ves que se le hicieron como escamas en sus ojos y que desde ahí pues él no quedó con muy buena vista, que digamos. Y en el verso 11 de Gálatas 6 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Él mismo estaba escribiendo con letrota grandota. Entonces, porque él quería que los hermanos estuvieran conscientes de que el apóstol Pablo les estaba escribiendo. Normalmente el apóstol Pablo no hacía eso. Tenía él a sus escribanos, que normalmente era Lucas o Timoteo u otros hermanos que le servían de esa manera. Él dictaba y ellos escribían. En esta carta, él, aquí lo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y añade, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y fíjate cómo va terminando su carta. Y dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, estamos en el verso 17, a punto de terminar la carta, la epístola. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y vuestro espíritu está con E minúscula porque está hablando al espíritu de cada persona. Nosotros podemos ver cómo el ataque al evangelio en la región de las iglesias de Galacia era la pretensión de añadir requisitos humanos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la gracia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se levanta con celo, con convicción y con firmeza, porque el evangelio de Jesucristo es único, eterno e inmutable, no cambia. Cristo salva solo por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si tú en alguna ocasión te has visto como que te han querido engañar
y como que dices, ay, estaba a punto, o te has dado cuenta que has sido engañado, pues ponte a cuentas con Dios. Pídele a Dios dirección. Mira, vas a estar escuchando que en estos mensajes que vamos a estar hablando acerca del ataque sobre el Evangelio, te voy a estar nombrando dos cosas. Uno, el cernidor para que tú puedas estar firme en las cosas de Dios es la palabra de Dios. Y quien te va a guiar a toda verdad es el Espíritu Santo. La serie es la oración. Ora para que Dios te indique qué hacer, cómo hacerle, y que la palabra de Dios te revele dónde estás, para dónde vas y si estás en la verdad. El Espíritu Santo te lo va a hacer saber, porque, pues, así como el apóstol Pablo lo estaba dando a conocer a los hermanos de la región de Galacia, pues al día de hoy simplemente lo tomo para cada uno de ustedes. Que Dios nos ayude por medio de su Espíritu Santo para discernir y por medio de su palabra, que es la revelación de Dios a nuestras vidas, para saber dónde estamos. Porque realmente en Cristo hemos sido libres de las cosas humanas y el Evangelio de Jesucristo es uno solo. Y gracias a Dios por su palabra, que aquí es donde viene el verdadero Evangelio de Jesucristo. Si Dios nos presta vida y salud para el día de mañana, jueves, ahora sí vamos a entrar en lo que es la primera epístola de Corinto y si nos alcanza primera y segunda de Corintios, lo que estaba sucediendo en esos momentos en esa iglesia de Corinto. Entonces, pues hablando un poquito acerca de el ataque sobre el Evangelio en la iglesia de Corinto. Y si tú dices, hermana, pues yo quiero saber bien acerca de ese Evangelio de Jesucristo, lo primero que tú necesitas hacer es entregar tu vida a Cristo, para que de esta forma, pues, sepas que tú estás en el camino de Dios, que hay un solo camino, que es Jesucristo. Puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos revelas, Señor. Nos revelas, Padre, el camino donde debemos estar. Padre Santo, en esta hora, Señor, yo te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Cada pecado me ha alejado más y más y más de ti, Señor. Y, Señor bendito, me arrepiento de cada pecado que me ha separado de ti, Señor. Señor bendito, perdóname, Señor. Perdóname por esos pecados que he cometido, Señor. Yo reconozco lo que Jesús hizo en la cruz a favor mío. Tomó mi lugar, Señor, el perdón de mis pecados, Señor. Que Cristo venció la muerte, el pecado y a Satanás y resucitó al tercer día regalándome la vida eterna, Señor. Padre Celestial, gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor Santo, el Evangelio de Jesucristo y te ruego, Señor bendito, que tú seas en mi vida. Y es por eso que hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón y hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por tu amor, por tu perdón. Y ayúdame, Señor, a comprender el Evangelio de Jesucristo para estar en tu camino. Te amo, Padre Santo, y gracias por perdonar mis pecados y porque sé que ahora he sido sellado por el Espíritu Santo, quien me va a guiar a toda verdad. Y gracias por tu palabra santa, Señor Celestial, que me revela, Señor, quién tú eres, Señor, y lo que quieres que yo haga y siga en mi vida para obedecerte, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y perdón y porque sé que ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, mi bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, pues de esta manera, pues
si hiciste esta oración, eres parte ahora de la familia de Dios, eres instrumento escogido en manos de Dios. Siempre te recomiendo el que leas la palabra de Dios, el que ores a nuestro Padre Celestial y cierra tu oración en el nombre de Jesucristo, el que asistas a una iglesia evangélica para que puedas crecer en el conocimiento de nuestro bendito Salvador Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Que tú te puedas dar cuenta por medio del Espíritu Santo que te guía a toda verdad y que a través de su palabra que puedas discernir en lo que te explican para que corrobores como los hermanos de la iglesia de Berea si lo que te están explicando es bíblico, y puedes preguntar a quien esté explicando, el líder o el maestro de escuela dominical o el pastor, decirle si te queda alguna duda. Hermano, ¿dónde viene eso en la Biblia? Y llévate tu cuadernito y anota y lo corroboras en tu casa, y que así puedas aprender más de nuestro Señor Jesucristo y que puedas crecer en tu vida espiritual. Así es que recuerda tus programas de Instrumento Escogido de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Mañana, con el favor de Dios, como te comentaba, continuamos con la serie de la oración, lo que es el Evangelio, pero el ataque sobre el Evangelio en la iglesia de Corinto. Saludos a mi hermana Jessica Torres, mi hermana Tita Maltos, Enrique Altamirano. Saludos y bendiciones también a mi hermana Ivonne Saucedo, Dios te bendiga, manis. A Paulita Saucedo, Dios te bendiga, preciosita. Y también saludos y bendiciones a mi hermana Esmeralda y al hermano Noé, que Dios me los bendiga. Mi hermana Conchita Hernández, Dios le bendiga. Saludos hasta Juárez, Chihuahua. Saludos y bendiciones, y pues que Dios nos permita seguir compartiendo de su santa y bendita palabra. Les pido de favor que sigan orando por su programa Instrumento Escogido, por su servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, para que Dios nos permita seguir compartiendo de su santa y bendita palabra. Y vamos a orar para despedir el programa. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que nos ayude a discernir, Señor bendito, esas enseñanzas que hemos estado recibiendo, Señor bendito, para que sepamos, Señor bendito, que en Jesucristo somos verdaderamente libres, Señor, que no hay cosas humanas que debemos nosotros estar cumpliendo por cuestiones humanas, por obligación, por que nos estén oprimiendo, Señor bendito, porque en Cristo somos libres de adorarlo, de honrarlo, de seguirlo, Señor, de amarlo y de seguir compartiendo de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por tu amor y por tu palabra, Señor bendito, porque tu palabra es verdad. Gracias, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Saludos. ¿Te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.